Entonces, vamos a conversar sobre evaluación fetal preparto. Previamente habíamos mencionado que siempre ha sido de gran interés para el médico estudiar el bienestar del feto dentro del vientre materno. Y en la primera edición de Williams se habla que el ritmo del corazón del feto está sujeto a variaciones considerables y que se puede utilizar esta frecuencia cardíaca para evaluar el bienestar del niño. Como regla general, en ese tiempo se consideraba una frecuencia cardíaca fetal normal, aquella que se encontraba entre 100 y 160 latidos por minuto. Entonces, desde inicios del siglo XX, con las pocas herramientas que se tenían a la mano, se hacía el abordaje del bienestar fetal. A partir de finales de los 60, con la aparición del monitor fetal electrónico, se dio un gran empuje al estudio del feto y ya en nuestro tiempo se ha mejorado bastante la tecnología y contamos con pruebas que incluso pueden realizarse en domicilio y que no impiden la deambulación de la madre. Hay que tener una premisa muy importante en cuanto a la evaluación del bienestar fetal. ¿Qué es lo que nosotros buscamos al realizar estas pruebas? Obviamente, evitar, prevenir la muerte fetal, así como complicaciones como daño neurológico, encefalopatía hipóxico-isquémica, parálisis cerebral y otros eventos que pueden perjudicar el desarrollo de ese ser humano. Pero eso es por un lado. Lo que también debemos evitar, buscamos con estas pruebas, es no irnos al otro lado, es decir, ser demasiado intervencionistas, en el sentido de que al realizar una prueba no tomemos las decisiones apresuradas de terminar un embarazo, como por ejemplo realizar una cesárea, enviar a una paciente para una inducción de trabajo de parto, sobre todo en embarazos de pretérmino, porque también sabemos de que la prematuridad es una complicación para el recién nacido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer el abordaje del bienestar fetal? Lo que nosotros utilizamos en la etapa anteparto o preparto son las pruebas biofísicas. Ya habíamos mencionado del monitoreo fetal electrónico, que nos va a dar esta especie de trazado, que luego ya vamos a conversar un poquito más. Y nuestra otra gran herramienta es la ecografía. A través de la ecografía, ¿qué pruebas biofísicas podemos evaluar? Podemos evaluar los movimientos fetales, podemos evaluar la respiración fetal, que lo hacemos evaluando el movimiento del diafragma. También podemos evaluar el líquido amniótico. Ya habíamos aprendido que el líquido amniótico básicamente es producido por el riñón fetal. En un sentido simple es la orina del bebé. Entonces, este volumen de líquido amniótico indirectamente nos podría hablar de una adecuada homeostasis fetal en el vientre materno. Bien, entonces vamos a tratar de hacer el abordaje de las siguientes pruebas de bienestar fetal ante parto. En primer lugar, la prueba más sencilla, más económica, que es el recuento de movimientos fetales. Luego vamos a hablar de la prueba sin estrés y de la prueba de estrés por contracciones, que implican la utilización del monitoreo fetal electrónico. Luego la estimulación vibroacústica. Luego vamos a hablar de pruebas que tratan de combinar el monitoreo fetal electrónico con el estudio ecográfico, que son el perfil biofísico fetal y el perfil biofísico modificado, así como la medición del volumen de líquido amniótico, para finalmente dar unas pinceladas sobre la velocimetría Doppler, que es el estudio que se apareció hace poco relativamente. Y lo que nosotros buscamos con los hallazgos biofísicos fetales mencionados es evaluar el ritmo cardíaco, movimientos fetales, respiración fetal, evaluar la producción de líquido amniótico para finalmente prevenir la muerte fetal y evitar intervenciones innecesarias, es decir, buscar un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto de los estudios, tanto en animales como en fetos humanos? Es que hay una secuencia
de acuerdo a la etiología de cada enfermedad, en la que un estrés puede ser materno, placentario, fetal, va a llevarnos a una insuficiencia respiratoria y nutricional crónica. ¿Cómo va a responder el feto? Creo que me se ha adelantado una, perdón, tenía acá algo importante que se estaba... mm, Bueno, se me debe haber movido esto. La idea es de que nosotros, como ya estábamos mencionando, estas pruebas van a tener una gran ventaja y una gran desventaja, que luego lo vamos a mencionar también, y que está basado en la prueba que toda ayuda diagnóstica de medicina tiene, que son cuatro características que son sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Más adelante debe estar la diapositiva. Muy bien, entonces, como estábamos mencionando, más o menos se ha establecido una secuencia de deterioro del bienestar fetal que implica una noxa que en primer lugar va a llevar a una respuesta adaptativa primaria. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir primero con un feto que no está recibiendo los nutrientes y el oxígeno en cantidades adecuadas? Lo primero que va a ocurrir es una disminución de la tasa de crecimiento fetal porque se prioriza la irrigación hacia tres órganos, que son el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. Como no hay un adecuado aporte sanguíneo hacia el sistema musculoesquelético, piel, no vamos a tener una tasa de crecimiento adecuada y vamos a tener un feto que está creciendo por debajo del percentil óptimo para su edad gestacional. Entonces aquí ya podríamos sospechar de que podría estar asociado a restricción de crecimiento intrauterino. Pero si el daño persiste, vamos a tener una respuesta adaptativa secundaria. Es decir, que el feto, a pesar de ser pequeño, es lo suficientemente inteligente para adaptarse a esta insuficiencia crónica. Entonces, para seguir conservando energía, el feto ya no se va a mover y vamos a tener una disminución de movimientos fetales. También va a haber una disminución de la reactividad cardíaca fetal y va a priorizarse la redistribución hacia los órganos mencionados. Por lo tanto, se va a evidenciar una disminución de la resistencia del flujo sanguíneo hacia el cerebro y un incremento de la resistencia a nivel del resto de la economía, por lo que se va a apreciar en un incremento de la resistencia a nivel del vaso aórtico, de la aorta. Es decir, finalmente, ¿cuál es la idea? Llevar más sangre al cerebro y disminuir el aporte sanguíneo al resto de la economía. Entonces, vamos a tener un feto que va a priorizar su crecimiento sobre el crecimiento de la placenta. Vamos a tener placentas pequeñas y es un feto que utiliza eficientemente el poco de aporte que le llega. De ahí vamos a encontrar policitemia y vamos a encontrar una mayor capacidad para utilizar el oxígeno. Finalmente, cuando a pesar de todo esto, el daño se agrava, persiste, vamos a llegar a una descompensación progresiva en la cual el feto ya no puede mantener su homeostasis y va a desarrollar esta secuencia de hipoxia, acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a tener una alta resistencia en los sistemas fetoplacentario y sistémico, y esto se puede evidenciar en el estudio Doppler con un incremento o ausencia del flujo de las arterias umbilicales. También se va a evidenciar una disminución del volumen de líquido amniótico, lo que nos va a llevar a oligoamnios, porque claro, no hay aporte de sangre adecuado hacia el riñón fetal. La pérdida de movimientos fetales se agrava, vamos a tener una mayor pérdida de la reactividad cardíaca fetal y de la variabilidad, vamos a tener la presencia de desaceleraciones tardías y finalmente vamos a llegar a un patrón agónico. Y este es un paso premortem ante el último evento, que es la muerte fetal. Entonces, esta secuencia ya la conocemos hace bastante tiempo y lo que buscan estas pruebas biofísicas es precisamente detectar todo esto antes de llegar a la muerte fetal. ¿Cuál es el gran problema? Que estos parámetros biofísicos fetales también se pueden ver en otros eventos no relacionados con hipoxemia, como puede ser la edad gestacional.
A menor edad gestacional vamos a tener fetos inmaduros que no tienen su desarrollo neurológico finalizado, no tienen esta integridad neurológica cardíaca óptima, entonces pueden presentar puntajes bajos en sus pruebas biofísicas, pero no necesariamente asociados a hipoxemia. Ciertos medicamentos que recibe la madre también pueden estar asociados a puntajes bajos o a pruebas alteradas. En el caso de tabaquismo materno, también está asociado a pruebas alteradas y sobre todo los ciclos fetales de sueño-vigilia, es decir, que cuando un feto está durmiendo, va a aparentar ser un feto con hipoxia, cuando en realidad solamente está durmiendo. Porque al igual que en una persona adulta, un feto cuando está durmiendo se mueve menos, su frecuencia cardíaca no acelera, es menos variable, y esto también se va a evidenciar en las pruebas de bienestar fetal. Y finalmente, obviamente, vamos a tener enfermedades, anomalías fetales, como malformaciones, que también pueden darnos alteraciones en las pruebas de bienestar fetal. Entonces, la gran ventaja de las pruebas de bienestar fetal es que tienen un valor predictivo negativo alto, ¿sí? Recordemos que el valor predictivo negativo se define como el porcentaje de pacientes que están sanos en una prueba que es negativa, ¿sí? Muy bien, entonces, este es un punto fuerte de las pruebas de bienestar fetal, porque la gran mayoría de ellas tienen un valor predictivo negativo de 99,8%. Es decir, que cuando yo tengo una prueba negativa, o sea, que me dice que el feto está normal, que está sano, efectivamente se corresponde de ese modo, que el bebé está sano, no tiene ningún problema. ¿Cuál es el gran inconveniente? Que todas estas pruebas de bienestar fetal tienen un valor predictivo positivo bajo, alrededor de 10 a 40%. Es decir, el valor predictivo positivo hace el diagnóstico de enfermedad de la siguiente manera: si tenemos un valor alterado, solamente en 10 a 40% se corresponde con fetos enfermos. La gran mayoría son fetos normales. ¿Pero por qué, doctor? Porque ya habíamos mencionado, son fetos que están durmiendo, de repente la mamá toma algún medicamento que ha producido una depresión del estado fetal, son fetos que tienen menor edad gestacional, etcétera. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer la interpretación de las pruebas de bienestar fetal. Otro punto que también es necesario precisar es que no se han realizado ensayos clínicos aleatorios definitivos por obvias razones éticas. No podríamos plantear un estudio en el que tengamos un grupo de pacientes que no reciben monitorización del bienestar comparado con alguna prueba, porque obviamente estamos poniendo en grave riesgo el estado de los fetos que no son monitoreados. Entonces, esto es muy difícil y es bastante improbable que se vaya a hacer un estudio de este tipo. Como ya hemos mencionado, las pruebas de bienestar fetal aparecieron a fines de los 60 y tuvieron un gran auge en los 70 y 80 y se empezaron a utilizar sin ningún aval de algún estudio adecuadamente diseñado, randomizado, con todas las características que debe tener un estudio de nivel de evidencia 1. ¿Sí? Obviamente tampoco estábamos en los tiempos de medicina basada en evidencia y se les utilizó básicamente por la gran ventaja de tener monitoreada a una paciente en todo momento. Antes del monitoreo fetal electrónico, con lo que contábamos era solamente con nuestro estetoscopio y se realizaba la auscultación intermitente, es decir, que cada 15 o 30 minutos, dependiendo del protocolo, se hacía la auscultación de los latidos cardíacos fetales. Entonces, la gran ventaja del monitoreo fetal permitió su gran difusión a nivel mundial, pero cabe aclarar que no fue aprobada o avalada por un estudio previo. Obviamente ya va a ser bastante difícil que, como ya hemos mencionado, que se hagan estos estudios
y la única prueba que sí tiene este nivel de evidencia es el Doppler de la arteria umbilical. Muy bien, entonces vamos a mencionar en primer lugar el recuento de movimientos fetales y lo fisiológico es que la actividad fetal pasiva no estimulada comienza a partir de las 7 semanas de gestación, bastante temprano. Más allá de las 8 semanas, nunca van a faltar movimientos corporales por periodos que van a exceder los 13 minutos. Y entre las 20 y 30 semanas de gestación, los movimientos generales se organizan y el feto comienza a mostrar ciclos de descanso y actividad. Nijus y colegas en el 82 ya habían descrito 4 estados de comportamiento fetal, que en primer lugar son el estado 1F, que es un estado de inactividad, es el sueño tranquilo, en el cual hay un estrecho rango del ritmo de cardíaco fetal. Es decir, que aquí la frecuencia cardíaca es poco variable. Luego tenemos el estado 2F, que incluye movimientos corporales frecuentes, movimientos oculares continuos, y aquí hay una oscilación más amplia del ritmo cardíaco fetal. Este estado es análogo al estado REM de una persona adulta o sueño activo, y en un feto a término, la mayor cantidad del tiempo, un bebé se la pasa en el estado 2F. Aproximadamente 60-70% del tiempo un bebé está en estado 2F. Luego tenemos el estado 3F, que va a incluir, es un estado de vigilia que incluye movimientos oculares continuos en ausencia de movimientos corporales y sin aceleraciones de ritmo cardíaco. Hay algunos autores que no aprueban la existencia de este estado. Y luego tenemos el estado 4F, en aquel que se producen movimientos vigorosos del cuerpo con movimientos oculares continuos y aceleraciones del ritmo cardíaco. Este es el estado de vigilia en los recién nacidos. Muy bien, entonces, como ya habíamos mencionado, en un embarazo a término a las 38 semanas, el feto está en estado 1F y 2F el 75% de su tiempo. Entonces, esto también es algo a tener en cuenta, como ya lo habíamos mencionado. Si es un bebé que está durmiendo, obviamente no va a salir tan bien en las pruebas de evaluación del bienestar fetal, ¿sí? Y estos ciclos de sueño fetal pueden durar de 20 a 75 minutos. Entonces, esto también es algo importante a tener en cuenta. En este gráfico se muestran los promedios de movimientos fetales contados durante periodos de 12 horas y vemos que desde una edad gestacional de 20 semanas, en la cual tenemos 200 movimientos en promedio por semana, se llega a un punto entre alrededor de las 32, 33 semanas en que se alcanza el punto máximo de movimientos fetales con 575 movimientos por semana, y de ahí paulatinamente va a ir disminuyendo hasta las 40 semanas en la que tenemos 282 movimientos semanales en promedio. ¿Cuál es la aplicación clínica de los movimientos fetales? Obviamente, un feto que no se va a mover puede ser una señal de muerte inminente. Los movimientos fetales que duraron más de 20 segundos tenían más probabilidades de ser identificados que los episodios más cortos. Aproximadamente solo el 80% de movimientos fetales son percibidos por la madre. Tienen que ser movimientos corporales gruesos. Y otro problema que tenemos es que no se ha definido el número óptimo de movimientos ni la duración ideal para contarlos. Por ejemplo, en un método la percepción de movimientos fetales hasta de 10 movimientos hasta por 2 horas se considera normal. Que es algo que nosotros utilizamos. Indicamos a la paciente que en un periodo de 2 horas, sobre todo después de haber ingerido alimentos, cuente por lo menos 10 movimientos. ¿Sí? En 2 horas. Si la paciente cumple este criterio, ya nos quedamos tranquilos. Si no ha cumplido, se necesita una reevaluación o puede volver a intentar en la siguiente comida. Pero hay varios protocolos, varios criterios. Como ya hemos mencionado, no hay un consenso a nivel mundial, básicamente por la gran variabilidad fetal y por la mayor permanencia en estados 1F y 2F de los fetos en los embarazos a término. Finalmente, bueno, en estos estudios de Grant y colaboradores en el 89, realizó una investigación de los movimientos fetales percibidos por la madre y concluyó que las percepciones maternas informales eran tan valiosas como el movimiento fetal registrado formalmente. Es decir, que sin que la paciente necesariamente tenga que contar los movimientos en un periodo de tiempo específico, la evaluación informal, es decir, preguntarle a la paciente cómo siente los movimientos de su bebé,
normales, aumentados o disminuidos, es casi del mismo valor que realizar un conteo más específico. ¿Sí? Concluyó este autor. En el 2011, SATSTAT informó un total de 1.076 pacientes que fueron asignadas a recuento de movimientos fetales estandarizados a partir de las 28 semanas, comparado con pacientes que no contaban los movimientos. ¿Qué se encontró? Que los fetos con restricción de crecimiento se identificaron más a menudo cuando se utilizó el recuento de movimientos fetales. Entonces, los estudios todavía no concluyen algo definitivo, pero la gran ventaja de los movimientos fetales es que es algo económico, que es algo que la paciente lo puede realizar en cualquier momento, no se necesita de ninguna tecnología ni de ningún personal adiestrado para realizarlo. La gran desventaja es que no tenemos un criterio de normalidad establecido. Entonces, ¿cómo trabajaríamos? Este sería nuestro fluxograma, en que si tenemos una actividad fetal adecuada, realizamos el seguimiento continuo, pero si hay una actividad fetal reducida en forma informal o con el criterio que nosotros trabajemos, lo que se recomienda es pasar a un test no estresante para continuar la evaluación del bienestar fetal. Muy bien. Cabe también aclarar que la gran mayoría de pacientes que vienen refiriendo disminución de movimientos fetales, el 80-85% de pacientes tienen sus fetos normales, no tienen ningún problema de hipoxia. El otro parámetro biofísico es la respiración fetal y algo que llama la atención es que en el feto se da un movimiento paradójico del tórax en la respiración, porque durante la inspiración el tórax se va a hundir, la pared del tórax se va a hundir y el abdomen va a sobresalir, mientras que durante la expiración la pared torácica se va a expandir. También se han hecho estudios sobre cómo se dan los movimientos respiratorios en el tiempo. Este es un estudio en fetos de término. Y se ve que hay una variación de acuerdo al día, al momento del día. Tenemos que la actividad respiratoria disminuye durante el día y alcanza su mínimo entre las 8 de la noche y las 12 del mediodía, en este punto. Y a partir de ahí hay un aumento significativo en el porcentaje de tiempo de la respiración entre las 4 y las 7 de la mañana, cuando la paciente está durmiendo. ¿Sí? Y también tenemos eventos que van a afectar los movimientos respiratorios, como pueden ser, además de la hipoxia, la presencia de hipoglicemia, estímulos sonoros, tabaquismo, la presencia de la realización de una amniocentesis, el parto inminente prematuro, también la edad gestacional, el ritmo cardíaco fetal y el trabajo de parto. Muy bien. Este parámetro biofísico de la respiración fetal se ha integrado dentro del perfil biofísico que luego ya también vamos a presentar. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de la prueba estresante y de la prueba no estresante. Pero previamente vamos a hacer una introducción del monitoreo fetal electrónico. Bueno, ya habíamos mencionado que en la actualidad el monitoreo fetal electrónico es la prueba más masiva que se utiliza en la gran mayoría de gestaciones y que tiene dos vías de abordaje. Uno es el monitoreo fetal externo y otro el monitoreo interno. Cabe aclarar que nosotros, y a nivel de Perú, solamente realizamos monitoreo fetal electrónico externo, en el cual tenemos dos sensores. Un sensor que va a encargarse de la auscultación de los latidos fetales, que está basado en el principio Doppler, es decir, que va a emitir una onda de sonido y luego va a recibir el eco de esta onda de sonido y lo va a registrar. Y el otro sensor es un toco dinamómetro, un toco transductor, que también va sobre el vientre materno y que va a registrar la presión uterina. Para completar, en el monitoreo interno, la monitorización se hace dentro de la cavidad uterina, es decir, que hay un sensor, que es un electrodo, que se va a colocar en el cuero cabelludo y además se va a colocar un catéter para medir la presión intrauterina. Obviamente, esto va a ser mucho más confiable, pero no se puede utilizar en todos los embarazos, solamente se va a poder utilizar en pacientes que están en trabajo de parto con las bolsas rotas que tengan una rotura prematura de membranas, que eso ya lo vamos a ver mañana. En el caso entonces del monitoreo fetal electrónico externo, tenemos estos dos sensores que se colocan sobre el vientre materno y además hay un tercer sensor que detecta los movimientos fetales
cuando la madre presiona este dispositivo. Muy bien, entonces el monitoreo fetal electrónico nos va a dar esta tira de papel, en la cual nosotros tenemos en la parte superior el cuadro de los movimientos fetal, de la actividad cardíaca fetal, y un panel inferior en el cual vamos a tener el registro de la actividad uterina. Entonces aquí es muy importante entender en primer lugar la velocidad a la cual se registra la actividad cardíaca fetal y la actividad uterina. Hay dos vías de abordaje: utilizar una velocidad de papel de 1 centímetro por minuto y utilizar una velocidad de 3 centímetros por minuto. Obviamente esto que depende de los recursos de un centro para utilizar más o menos papel. Nosotros, como tenemos pocos recursos, utilizamos menos papel y por eso utilizamos una velocidad de papel de 1 centímetro por minuto. Cabe aclarar que en Europa o en Estados Unidos, y de acuerdo a la mayor cantidad de protocolos, la velocidad recomendada es de 3 centímetros por minuto. Entonces, en el panel superior tenemos una escala, ¿sí? En el eje X tenemos la frecuencia cardíaca fetal, es el tiempo. Aquí nosotros tenemos el tiempo. Y en el eje Y tenemos la escala de la frecuencia cardíaca fetal, que va desde 30 latidos y va aumentando de 30 en 30 hasta 240. Un primer parámetro a evaluar es la frecuencia cardíaca fetal basal, que va de 110 a 160. ¿Sí? Y hay otras características que luego vamos a conversar. En el caso de la actividad uterina, aquí nosotros también, a pesar de que la gran mayoría de veces solamente nos percatamos de este panel, siempre también es muy importante que nosotros evaluemos el panel de la actividad uterina. Aquí podemos ver características importantes como el tono basal uterino, que está alrededor de 8 a 12 milímetros de mercurio. Entonces es igual, acá en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la escala de la actividad uterina, que va de 0 a 100 milímetros de mercurio. Y ya hemos mencionado que podemos ver la característica del tono uterino basal y también podemos ver las contracciones uterinas como picos, como incrementos de la actividad uterina. Algo importante a señalar es que comparado con la monitorización interna, obviamente nosotros aquí no estamos midiendo la presión intrauterina porque no estamos dentro del útero en una monitorización externa. Por lo tanto, la presión de cada uno de las contracciones no es totalmente confiable, ¿sí? Esta intensidad no es totalmente confiable, pero sí es confiable el número de contracciones que nosotros podemos apreciar en la monitorización externa. Entonces, si nosotros tenemos a la velocidad de 3 centímetros por minuto, vamos a tener que 1 minuto se va a tener entre cada una de estas franjas gruesas. Entonces aquí tendríamos 1 minuto. Acá tendríamos 1 minuto. Acá tendríamos 2. Acá tendríamos 3 y así. Acá tendríamos 4 minutos, 5, 6 y 7. Si nosotros vamos a evaluar un monitoreo fetal electrónico, por lo tanto es importante ver la velocidad. Si nosotros tenemos a 1 centímetro por minuto, vamos a tener que acá habría 1 minuto. Acá habría otro minuto. Y acá habría otro minuto. Es decir que entre 3 franjas gruesas vamos a tener, perdón, entre 2 franjas gruesas vamos a tener 3 minutos a la velocidad de 1 centímetro por minuto. Entonces, esto es lo que nosotros podemos mencionar y esto obviamente lo vamos a ver en mayor detalle el día de mañana con la evaluación intraparto, pero hay unas características que vamos a mencionar. En primer lugar, ya habíamos hablado de la frecuencia cardíaca fetal basal, pero hay otros eventos que son los cambios transitorios de la frecuencia cardíaca fetal, que son las aceleraciones y las desaceleraciones. Las aceleraciones son incrementos de la frecuencia cardíaca, que se van a ver de esta manera.
Y vamos a tener también desaceleraciones, que son caídas de la frecuencia cardíaca fetal. Y otra característica que también podemos evaluar en el monitoreo fetal electrónico es la variabilidad. Como estamos viendo aquí, el trazado no es una línea continua, no es una línea recta, sino que se incrementa y disminuye paulatinamente mientras va avanzando el papel. Entonces, estas cuatro características son las que se van a evaluar. Pero para evaluación anteparto, preparto, nosotros damos mayor importancia a las aceleraciones. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí ya tenemos un monitoreo en vivo, se podría decir, en la cual tenemos el registro de la frecuencia cardíaca fetal, tenemos aquí el registro de la actividad uterina y aquí tenemos unas marcas, una especie de flechas, que es el registro de los movimientos fetales. Entonces, ya habíamos mencionado que la madre tiene este dispositivo que presiona cuando siente un movimiento fetal. Muy bien. Entonces, el monitoreo fetal electrónico es el equipo que nos va a servir para la realización de la prueba estresante o prueba sin estrés, o test no estresante, o abreviado TNE, y también nos va a servir para realizar la prueba de estrés de contracciones o prueba estresante o test estresante. Es decir que la prueba no es el monitoreo fetal electrónico. El monitoreo fetal electrónico es el equipo, el dispositivo. La prueba del bienestar fetal es la prueba sin estrés y la prueba de estrés. ¿Cuál es el estrés? El estrés va a ser contracciones, porque por lógica se entiende que un feto sometido a contracciones uterinas va a presentar riesgo de hipoxia y acidosis. En cambio, una paciente que está tranquila, no tiene este estrés de las contracciones uterinas, básicamente lo que se va a evaluar va a ser el estado del feto tranquilo. Muy bien, entonces vamos a hablar en primer lugar de la prueba de estrés de contracción, porque fue la primera que se utilizó cuando apareció el monitoreo fetal electrónico. La idea era hacer la detección de los latidos cardiofetales durante el trabajo de parto. Ya habíamos hablado de que solamente contábamos con la auscultación intermitente, pero gracias a la aparición del monitoreo fetal electrónico podíamos monitorear permanentemente los latidos de la paciente durante el trabajo de parto. Entonces, en 1972 ya se empezó a utilizar la prueba de estrés de contracciones, que básicamente somete a la paciente a una infusión de oxitocina. Por eso inicialmente también se le llamó la prueba del desafío de oxitocina. ¿Sí? Es decir que nosotros vamos a colocar estos dispositivos, estos sensores del monitor fetal electrónico a la paciente, pero le vamos a crear el estrés de las contracciones de trabajo de parto. También se puede realizar tanto en forma interna como externa. ¿La idea cuál es? Nosotros vamos a colocar la infusión de oxitocina para crear un patrón de trabajo de parto. Recordemos que, o de repente, todavía no hemos hablado de trabajo de parto, pero vamos adelantando, que el trabajo de parto se define como la presencia de eventos activos y pasivos que van a llevar a una paciente al parto, es decir, a la salida o a la expulsión de su producto con su placenta y sus anexos, con un feto que tiene más de 500 gramos o que tiene una edad gestacional de más de 20 semanas. Entonces, en el trabajo de parto vamos a tener fenómenos pasivos, que son la apertura del cuello, que son la dilatación y borramiento, y vamos a tener fenómenos activos, que son las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas, para que sean calificadas de trabajo de parto, propias de trabajo de parto, tienen que tener tres características: duración, frecuencia e intensidad. Tienen que ser contracciones de trabajo de parto cuando tienen una duración de 3 a 5 en 10 minutos, cuando tienen una duración de más de 30 a 40 segundos y cuando tienen una intensidad de más de 20 a 25 milímetros de mercurio. Entonces, en ese mismo principio,
La prueba de estrés de contracción o desafío de oxitocina busca este patrón de contracciones para simular un trabajo de parto, ¿sí? Es decir, vamos a hacer la analogía, la comparación con un deportista de alto rendimiento. El deportista de alto rendimiento tiene que entrenar para su carrera, su prueba final. Todos los días se entrena para ver qué tal le va, ¿sí? Eh, Vamos a compararlo con un paciente sedentario que tiene un estilo de vida venido a menos, dieta rica en grasas, no realiza actividad física. Él está muy bien, está muy tranquilo, pero si lo llevamos a una cancha de atletismo a que corra 10 vueltas, no va a poder y se va a descompensar. Entonces, algo parecido nosotros queremos realizar en esta prueba de estrés, porque de repente podemos tener un feto que puede estar creciendo hasta cierto punto bien, puede estar los latidos normales, pero en el trabajo de parto se puede descompensar porque nosotros sabemos que con cada contracción de trabajo de parto se disminuye hasta en 50% el aporte de sangre al feto. Entonces, un feto que ya tiene un hándicap, una desventaja por factores previos, en el trabajo de parto se va a descompensar. Entonces, yo quiero saber con esta prueba de estrés qué tal le va a mi paciente en un supuesto trabajo de parto. Y lo que básicamente evaluamos aquí es la unidad feto-placentaria. Es decir, que un feto que sale airoso de esta prueba, es decir, que su placenta le entrega un adecuado aporte de oxígeno, de nutrientes, y que puede soportar las contracciones de trabajo de parto. Entonces, aquí el estrés es el trabajo de parto. Entonces, aquí el papel, nosotros lo vamos a evaluar con los criterios que ahora vamos a mencionar y también se puede hacer la detección en pantalla como estamos viendo en este lado. Entonces, para precisar que entonces esta prueba estresante identifica insuficiencia uteroplacentaria. Como nosotros vamos a empezar a gotear oxitocina, se recomienda iniciar con una dosis de 0.5 miliunidades por minuto e incrementar la dosis cada 20 minutos hasta llegar al patrón de contracciones mencionado. En promedio se van a requerir 90 minutos para terminar, para realizar esta prueba estresante. Obviamente, si tengo una paciente que ya tiene contracciones regulares, con las características mencionadas, ya no es necesario colocar la oxitocina, pero hay otra manera que se puede realizar esta prueba, que es mediante la estimulación de los pezones. Se le indica a la paciente que estimule sus pezones por 2 minutos y que espere 5 minutos a que aparezcan las contracciones, si no, vuelve a repetir. Esto, mediante el reflejo de Ferguson, la estimulación del pezón va a producir la liberación de oxitocina que va a llevar a contracciones uterinas. Entonces, lo que nosotros necesitamos, y vale la pena recalcar, es tener 3 contracciones en 10 minutos para que la evaluación sea posible. Si no, no voy a poder hacer una prueba de estrés de contracciones. Entonces, cuando ya tengo este patrón de 3 contracciones en 10 minutos, empiezo el trazado y tengo que registrar, como ya habíamos mencionado, la frecuencia cardíaca y las contracciones uterinas. Algo importante es la posición de la paciente. Tenemos que colocar a nuestra paciente en semifowler o en decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque la compresión de los grandes vasos puede llevarme a un síndrome de hipotensión, disminución del aporte sanguíneo y dar un falso positivo. ¿Sí? Esto es bastante frecuente, porque a veces personal menos adiestrado está realizando la prueba y coloca a la paciente en decúbito supino. Entonces, obviamente aquí va a disminuir el aporte de sangre por la compresión de los grandes vasos y va a dar un falso positivo, entonces nos van a llamar para avisarnos, pero siempre es importante verificar que la paciente esté en esta posición. Otro punto importante es el registro de la presión arterial. Se recomienda que antes de proceder a la prueba se tomen las funciones vitales de temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial maternas para proceder a la realización de la prueba. No necesariamente una prueba positiva puede estar indicando alteración de la unidad fetoplacentaria, sino también puede indicar una descompensación a nivel materno. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a interpretar una prueba estresante? En primer lugar, lo ideal es que salga una prueba negativa, en la cual no vamos a encontrar desaceleraciones tardías variables o significativas.
Por ahora vamos a quedarnos con ese término, ya mañana con mayor profundidad vamos a definir qué son desaceleraciones tardías, qué son desaceleraciones tempranas y qué son desaceleraciones variables. Solamente para adelantar que cada una tiene un correlato fisiopatológico. Es decir, que tenemos tres tipos de desaceleraciones. La desaceleración temprana, que se deben a compresión de la cabeza fetal, la desaceleración tardía, que se deben a insuficiencia uteroplacentaria, es decir, aquí sí hay un problema de hipoxia, y la desaceleración variable, que se debe a compresión del cordón. Entonces, lo ideal es no encontrar esas desaceleraciones, esas caídas de los latidos. Se habla de una prueba positiva, o sea, de riesgo fetal alterado, bienestar fetal alterado, cuando tengo desaceleraciones tardías en el 50% más de las contracciones, ¿ya? Incluso si no se ha alcanzado este patrón de contracciones de 3 en 10 minutos. Hablo de un patrón sospechoso cuando tengo desaceleraciones tardías en menos del 50% de contracciones o cuando tengo desaceleraciones variables significativas. Es decir, ya vamos entendiendo algo, que las desaceleraciones malas, entre comillas, son las desaceleraciones tardías. Hablo de un patrón hiperestimulante ambiguo cuando aquí ya me fui al otro lado, administré demasiada oxitocina y obviamente se van a producir desaceleraciones en presencia de contracciones más frecuentes que cada 2 minutos o que duran más de 90 segundos. ¿Qué pasa si no llegué, por más oxitocina que goteé a la paciente, no llegué a producir este patrón de 3 contracciones en 10 minutos? Se habla de un patrón insatisfactorio. Entonces, para que sea más sencillo, vamos a presentar unos ejemplos gráficos. Aquí tenemos una prueba negativa. ¿Por qué? Porque en todo momento tengo una frecuencia cardíaca fetal sin desaceleraciones. O sea, básicamente lo que aquí me interesa es evaluar las desaceleraciones, las caídas de los latidos. Esta es una prueba entonces negativa, óptima. Habla de bienestar fetal conservado. Tengo una prueba negativa, pero la vemos. ¿Cuál es la diferencia entre esta prueba y la anterior? Que esta hasta cierto punto está más planita, ¿no? Lo que se llama tiene menos variabilidad. Entonces, pero no tiene, doctor, desaceleraciones, no hay caídas de los latidos. Claro, es una prueba negativa, pero es no reactiva, que es otra característica que luego vamos a mencionar, vamos a describir. Cada una tiene su correlación. Por ejemplo, en esta prueba, con esta prueba reactiva y negativa, lo recomendable es hacer una nueva evaluación en una semana. Con una prueba negativa pero no reactiva, se recomienda repetir la prueba en 24 horas. Aquí sí vamos a tener una prueba positiva en la cual tenemos caídas de la frecuencia cardíaca fetal que se dan después de las contracciones, que es una característica de las desaceleraciones tardías. Entonces aquí tenemos una contracción y después de esa contracción se da la caída de los latidos. Tengo una contracción y después de eso se da la caída. Tengo una contracción y se da después de la caída. Por eso se llama desaceleración tardía, porque la caída de los latidos se da después de la contracción. Entonces, con cada contracción tengo una caída. Si tenemos, ya habíamos mencionado, 50% más de caídas asociadas a las contracciones, hablamos de una prueba positiva, ¿sí? Es más, incluso acá hay otra característica que se está viendo, que es la taquicardia fetal, porque aquí tenemos 120, 150, 180. ¿Cuál es la indicación? Aquí hay que estar alertas porque aquí ya nos estamos hablando de hipoxia fetal. Por ejemplo, este trazado es de una paciente de 34 semanas que tenía el antecedente de diabetes mellitus tipo 1, que no cumplía su tratamiento y que venía por disminución de movimientos fetales. En su test no estresante se mostró taquicardia de 170 latidos por minuto y salió no reactivo. Entonces se realizó esta prueba estresante que fue positiva y además se realizó un perfil biofísico que salió 2. Con todo esto se llevó a la paciente a la terminación del embarazo, es decir, a una cesárea,
y dio a luz a un bebé de 2.200 gramos con una puntuación de Apgar de 1 y 3. El pH arterial umbilical era de 7.2. Como vamos a ir repasando sobre todo el día de mañana, el gol estándar para la detección de hipoxia y acidosis es la detección del pH arterial umbilical. ¿Sí? Entonces, las pruebas con valor predictivo positivo y negativo para cada una de estas evaluaciones se utiliza como comparativo a la medición del pH en arteria umbilical. El valor normal es aquel que está por encima de 7.25. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la prueba sin estrés, en la cual vamos a utilizar el monitoreo fetal electrónico en una paciente que no está en trabajo de parto. Básicamente, ¿qué vamos a evaluar? La condición fetal. ¿En qué se diferencia de la prueba de estrés por contracciones? Que la prueba de estrés por contracciones, ojo, evalúa la función útero-placentaria. En cambio, lo que nosotros vamos a evaluar con la prueba sin estrés es la condición fetal. ¿En qué se basa? Obviamente, el inconveniente del test estresante es colocar a la paciente oxitocina, hacer el abordaje de una vía parenteral, se utilizan hasta 90 minutos para realizar la prueba. Lo que se vio es que colocar el monitor fetal electrónico en una paciente que no estaba en trabajo de parto y evaluar la presencia de aceleraciones se correlacionaba muy bien con resultados negativos en la prueba estresante. Por eso es que 3 años después de empezar a realizarse la prueba estresante, Freeman y Lee empezaron a describir la prueba no estresante o prueba sin estrés. Lo que aquí van a evaluar es la presencia de aceleraciones, es decir, incrementos de la frecuencia cardíaca fetal que se asocian a movimientos fetales o a contracciones. Entonces, para ello nosotros tenemos que definir la frecuencia cardíaca fetal basal. Ojo que todos esos parámetros los vamos a revisar mejor mañana. La idea es ahora no confundir y vamos a ya revisar con mayor amplitud. Ya solamente tener en cuenta de que es bueno tener un incremento de la frecuencia cardíaca fetal, que se llama aceleración, pero es malo tener una caída de la frecuencia cardíaca fetal, que se llama desaceleración. Entonces, a diferencia de la prueba estresante, en la prueba sin estrés lo que me interesan son las aceleraciones. Las aceleraciones. Estas aceleraciones hablan de una integridad del sistema nervioso y de la función cardíaca. En nuestro ejemplo de nuestro paciente, bueno, de nuestro deportista, cuando el deportista realiza actividad, ¿qué pasaría con su frecuencia cardíaca? ¿Se incrementaría o disminuiría? La respuesta es se incrementa para poder mantener su gasto. Entonces, algo muy parecido va a ocurrir con el bebé, que cuando es sometido a una contracción o se está moviendo, para moverse necesita incrementar su frecuencia cardíaca y vamos a encontrar una aceleración. Hay que también tener en cuenta que el no encontrar esta reactividad, estas aceleraciones, lo más frecuente es que se deba a que el bebé está en un ciclo de sueño, aunque también se puede deber a depresión del sistema nervioso central producido por ciertos medicamentos que está ingiriendo la madre o por el tabaquismo. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar en una prueba sin estrés es, en primer lugar, determinar la frecuencia cardíaca fetal basal, que es una línea que va a incluir a la gran mayoría de puntos del trazado. ¿Sí? Se habla que por lo menos debemos tener 2 minutos de esta frecuencia cardíaca fetal en un trazado de 10 minutos. Y las aceleraciones son el incremento de 15 latidos por más de 15 segundos. Ojo que nosotros acá estamos presentando trazados de 3 centímetros por minuto. Es decir que en este espacio tenemos 1 minuto. Entonces, aquí ya podríamos decir cuánto dura esta aceleración. Cada uno de estos cuadrados pequeñitos es 10 segundos. Entonces, desde que se inicia, dura 10, 20, 30, 40, 50 segundos hasta que desaparece. ¿Y cuánto se incrementa? Se incrementa desde 140 hasta 170.
Entonces cumple con la definición de una aceleración. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, un test no estresante reactivo. Cuando nosotros hablamos de test estresante reactivo, cuando tenemos dos o más aceleraciones en un trazado de 20 minutos. Entonces aquí vamos a tener una aceleración, otra aceleración, otra aceleración. Entonces, si en un trazado de 20 minutos tenemos dos o más aceleraciones, estamos bien, el bebé está ok, y se denomina el test no estresante reactivo. Aquí tenemos un test no estresante no reactivo, ¿no? Es lo que se llama que el bebé está planchado, ha salido lineal, no, es un test no estresante no reactivo. O sea, que hay riesgo o sospecha de compromiso del bienestar fetal. Ojo que el valor predictivo positivo es bajo, entonces también puede ser que el bebé está durmiendo, sí, también puede ser. Entonces, no es para ponernos tan alarmistas. Y hay que también tener en cuenta que no necesariamente se pueden deber a alteraciones del bebé. Entonces, en una prueba reactiva, vamos a ver, perdón, las aceleraciones, que esto es la misma imagen presentada previamente, pero podemos tener también otros trazados, como por ejemplo este, en el cual tenemos una paciente de 28 semanas con cetoacidosis diabética y que tiene un trazado que llama la atención por presentar estas caídas. Acá, acá y acá. Este trazado se realiza mientras la paciente está cursando con una acidemia y vemos que no hay aceleraciones, es un patrón con disminución de la variabilidad y que además tiene estas desaceleraciones tardías. Tenemos una contracción y una caída. Una contracción y una caída. Contracción y caída. A pesar de que las contracciones son bastante débiles, no son las contracciones que hemos visto previamente. ¿Y qué ocurre? Esta es una paciente después de que ya se ha estabilizado. Es una paciente que vino con una cetoacidosis diabética, se corrigió la cetoacidosis diabética y miren ahora el trazado. Y es un trazado que presenta aceleraciones, es un trazado que tiene una variabilidad normal. Entonces, premisa importante, y esto es algo que a veces se ve en las guardias cuando nos llaman sobre bebés que tienen trazados como los que hemos apreciado previamente, y ya el residente quiere entrar a sala a operar a la paciente. Recordemos, y esto es algo que siempre lo repito, es todas estas pruebas son auxiliares para tomar una decisión sobre la conducta final que adaptaremos con nuestra paciente. Se debe realizar una evaluación íntegra de la paciente y de su bebé, es decir, una adecuada anamnesis, un examen físico prolijo. Muchas veces, bueno, aquí está claro que tengo un patrón alterado por la cetoacidosis diabética, pero también eventos como una infección urinaria, una pielonefritis aguda en la cual la paciente está taquicárdica, febril, también me pueden dar patrones parecidos. Entonces aquí la indicación no es terminar el embarazo, sino compensar la pielonefritis aguda, es decir, bajar la fiebre, iniciar tratamiento antibiótico, compensar a la paciente que probablemente está en shock séptico. Y algo parecido va a pasar. Cuando compenso el estado de mi paciente, voy a tener este trazado. En los otros casos, ¿qué es lo que se recomienda? Si yo tengo una prueba no reactiva sin estrés, la indicación, obviamente, si sale reactivo, nos quedamos tranquilos, valor predictivo negativo alto. Pero si sale no reactivo, el valor predictivo positivo es bajo. Entonces tengo que confirmar la sospecha de pérdida del bienestar fetal. Entonces podría pasar a hacer una prueba estresante, ¿sí? O lo que se llama, lo habíamos mencionado, una prueba de desafío con oxitocina. Entonces aquí tengo un test no estresante en la cual tengo un feto planchado, no hay aceleraciones, y a continuación, a partir de la línea azul,
una prueba estresante que se llegó a una dosis de 8 miliunidades de oxitocina por minuto y en la cual se ve desaceleraciones tardías. Aquí. Tengo la contracción y se cae. Tengo la contracción y ya se está empezando a caer. En este feto, bueno, no, nos mencionan la evolución, se tuvo que entrar a cesárea y el feto gravemente acidémico no pudo ser reanimado. Entonces, ¿qué nos indican los estudios? Que en una medición de la frecuencia cardíaca preparto con test no estresante de 1000 pacientes, la gran mayoría, 850 de estas pacientes, van a salir reactivas, van a tener un trazado reactivo. 150 van a tener un trazado no reactivo. De estas pacientes que tienen un trazado no reactivo, vamos a llevarlas hacia una prueba estresante, una prueba de tolerancia a las contracciones, en las cuales la gran mayoría, miren, bueno, no la gran mayoría, un porcentaje importante mayor, que sean de 110, va a salir una prueba negativa, es decir, bienestar fetal adecuado. Y si un porcentaje, una cantidad de 40 pacientes va a darme una prueba positiva. Entonces aquí se ha seguido la mortalidad perinatal y se ha visto, ninguna prueba es 100% certera, y en las pacientes que tienen un trazado reactivo, tiene una mortalidad perinatal de 8 por 1000. En las pacientes que tienen una prueba no estresante, no reactiva, perdón, no, sí, bien digo, una prueba no estresante, no reactiva y una prueba estresante negativa, tiene una mortalidad perinatal de 25 por 1000, y la paciente que tiene las dos pruebas anormales tiene una mortalidad de 100 por 1000, ¿sí? Entonces, obviamente no hay ninguna prueba que sea 100% certera y siempre hay que estar muy atentos, sobre todo en las pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Cada cuánto nosotros realizamos estas pruebas? Lo que, bueno, sin ningún estudio que avale, se recomiendan los estudios cada 7 semanas. La experiencia nos ha demostrado de que en algunas pacientes que tienen factores de riesgo, es mejor hacerlas con intervalos más cortos, como por ejemplo pacientes que tienen embarazos post-término, embarazos múltiples, diabetes pregestacional, restricción de crecimiento fetal, hipertensión en el embarazo, ¿no? En las cuales se indica 2 o 3 veces por semana. Y teniendo en cuenta que un porcentaje importante de pacientes van a dar en el test no estresante una prueba no reactiva, por el sueño del bebé, por el ciclo de sueño del bebé, a alguien se le ocurrió despertar al bebé para realizar el trazado. Y este es el principio de la prueba de estimulación acústica, en la cual, con un dispositivo electrónico, que se utiliza por un intervalo corto, va a emitir una onda que va a despertar al bebé. Nosotros no contamos con este dispositivo y tenemos estas dispositivos que utilizan. Ajá, bueno, hay de todo, ¿no? Tenemos cornetitas, tenemos unos juguetitos con los cuales los presionamos y despertamos al bebé. Entonces, el principio es el mismo. Se despierta al bebé y luego se hace el trazado. Entonces, aquí estamos viendo una prueba de estimulación vibroacústica y la recomendación, ¿cuál es? Dependiendo de los protocolos, el trazado, hemos mencionado que para el test no estresante se realiza por 20 minutos. ¿Qué pasa si en 20 minutos tengo un trazado no reactivo? De repente puede verse que el bebé está durmiendo. Entonces, repito, hago otra vez los 20 minutos, dependiendo del protocolo. O el siguiente paso es hacer una prueba de estimulación vibroacústica, ¿sí? Despierto al bebé y empiezo a evaluar el trazado de la frecuencia cardíaca fetal por otros 20 minutos. ¿Cómo se evalúa? De la misma manera que para el test no estresante. Tengo que evaluar la presencia de aceleraciones. En otros protocolos, lo que se hace es, si tengo un trazado no reactivo, se espera un rato a que la paciente ingiera una carga de glucosa, algo dulce, un chocolate, una bebida azucarada, y se realiza el trazado en otros 20 minutos. Otra manera que nosotros también realizamos es
utilizar una carga de glucosa con dextrosa al 33% por vía endovenosa y empezar a hacer el trazado. Entonces, teniendo en cuenta la alta variabilidad en las pruebas, el doctor Manning, para mejorar el rendimiento del test no estresante, describió en 1980 el perfil biofísico fetal, que utiliza la prueba sin estrés, pero le agrega 4 parámetros que se realizan mediante ecografía, que son la respiración fetal, el movimiento fetal, el tono fetal y la medición del volumen de líquido amniótico. Cada uno de esos parámetros va a recibir una puntuación de 2 o 0. Por lo tanto, vamos a tener puntajes de 0, 2, 4, 6, 8 y 10, y no vamos a tener puntajes impares. Esto es importante, sobre todo en las preguntas de pregrado. No hay puntajes impares en un perfil biofísico fetal. Entonces, ¿cómo se califica con un puntaje de 2 a una prueba sin estrés? De la misma manera que ya habíamos mencionado, cuando tenemos 2 o más aceleraciones de 15 latidos por 15 segundos en 20 a 40 minutos. Si no tiene o tiene una, 0. Una respiración fetal, cuando veo un episodio de respiración rítmica que dura más de 30 segundos en 30 minutos, o sea, es este vaivén del diafragma, recibe 2 puntos. Un movimiento fetal, 3 o más movimientos moderados del cuerpo de extremidades en 30 minutos. El tono fetal, cuando hay un episodio o más de extensión de extremidades y posterior retorno a la flexión, que esto se mira en la flexión y extensión de la mano, generalmente. Y en la medición del volumen de líquido amniótico doy 2 cuando encuentro un pozo vertical máximo que mida al menos 2 centímetros. Estos son los parámetros que se utilizan. Ojo, para llamar la atención que en volumen de líquido amniótico no se utiliza el ILA, sino que se utiliza el pozo o bolsa vertical mayor o pozo vertical máximo de líquido amniótico. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos es que básicamente el perfil biofísico trata de sumar la evaluación del desarrollo neurológico del feto al registro cardiotocográfico. Y esto tiene una secuencia porque el desarrollo de la corteza y su corteza del cerebro fetal se va a dar a las 8 semanas. La maduración de los núcleos corticales a partir de las 9 semanas, lo que está asociado a los movimientos fetales. La superficie ventral del cuarto ventrículo a las 21 semanas, lo que se va a corresponder con los movimientos respiratorios. Y finalmente, el hipotálamo y médula en el segundo y tercer trimestre, que me va a dar esta maduración de la actividad cardíaca fetal. Si es que se presenta un compromiso de hipoxia, puede tener un compromiso en sentido inverso. Es decir, que primero se va a comprometer el registro cardiotocográfico y paulatinamente los movimientos respiratorios, movimientos fetales y el tono fetal. Pero estos son parámetros agudos. El parámetro crónico es la evaluación del líquido amniótico. Entonces, la idea del doctor Manning era, como ya hemos mencionado, aumentar el rendimiento del test no estresante. ¿Cómo se califica? Con los puntajes en números pares de 0 a 10, y lo normal es puntajes de 8 y 10. 6 es indeterminado y puntajes malos, anormales, son de 0 a 4. Aquí hay otro que de repente es más amigable, esta tabla, en la cual ya me dice el tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo un puntaje de 6, ¿qué es lo que se recomienda? Fundamental siempre la edad gestacional. En una paciente que ya tiene maduración pulmonar, considerar terminar el embarazo. Pero si tengo una gestación de menos de 36 semanas y o una prueba de madurez pulmonar fetal negativa, repetir en 4 o 6 horas. ¿Sí? Con puntajes de 4, aquí es alta la posibilidad de asfixia crónica. En gestaciones de 36 semanas, terminar el embarazo. En una gestación de menos de 32 semanas, por la prematuridad, repetir la prueba. Si tengo 0 a 2, aquí sí se puede prolongar la prueba a 120 minutos. Y si es que sigue saliendo 4 menos, terminar el embarazo, no interesando la edad gestacional, porque el compromiso de asfixia crónica es muy alto. ¿Cuál es el inconveniente del perfil biofísico fetal? Que el tiempo para determinar los hallazgos ecográficos varía de 30 a 60 minutos, por lo que se describió posteriormente el perfil biofísico modificado.
Los primeros estudios trataron de encontrar una asociación entre la caída del pH de la vena umbilical y un menor puntaje del perfil biofísico fetal, como estamos viendo en este cuadro. A menor puntaje en el perfil biofísico fetal tenemos un pH de vena umbilical menor, es decir, que se estaría asociando a acidosis. Lamentablemente, los últimos estudios no han encontrado un beneficio sustancial en la realización del perfil biofísico fetal en embarazos de alto riesgo. Bueno, entonces a continuación ahora vamos a hablar del perfil biofísico modificado, que trata de utilizar solamente dos parámetros, que son la frecuencia cardíaca fetal en el test no estresante, combinado con la medición de líquido amniótico, pero aquí sí utiliza el ILA, y sabemos que en una gestación a término se considera normal cuando es menor o igual a 5. Muy bien, ahora hablemos del volumen de líquido amniótico que se utiliza en forma única. Y hay dos maneras de hacer el abordaje, ya lo habíamos mencionado. Una es mediante el ILA, dividiendo en 4 cuadrantes el abdomen materno. Se realiza en cada uno de los cuadrantes la medición del mayor pozo de líquido amniótico en sentido vertical. Y la suma de las medidas me va a dar el ILA. En una gestación a término normal de 5 a 24. ¿Y cuál es el pozo vertical máximo o bolsillo vertical mayor? Es de esos valores escoger la cantidad mayor. Por ejemplo, si acá tengo 4, 3, 3 y 1, el ILA sería 11 y el pozo vertical máximo sería 4. De esa manera se trabaja. ¿Qué nos dicen los últimos estudios? ¿Qué ventajas tiene realizar? ¿Cuál es más ventajoso realizar? ¿El índice de líquido amniótico o el pozo vertical máximo? Si bien es cierto que las dos pruebas pueden detectar compromiso del bienestar fetal en una forma más o menos igual, la medición del pozo vertical máximo se asocia a una reducción de intervenciones innecesarias sin un aumento en resultados perinatales adversos. ¿Cuál es el gran temor cuál es, perdón, la gran desventaja de las pruebas de bienestar fetal? Que nos podrían llevar a realizar muchas actividades innecesarias, como una cesárea injustificada, una inducción que no se debía realizar. Entonces, de ese lado nos estaríamos yendo hacia el otro extremo, ¿no? De repente podríamos decir, pero doctor, ¿qué hay de malo pues, en que se hagan más cesáreas o más procedimientos, pero mejor es evitar una muerte fetal? Claro, ese podría ser un razonamiento, pero a largo plazo, el realizar más cesáreas, más procedimientos, también incrementa la salud materna. Si, por ejemplo, el realizar más cesáreas y sobre todo injustificadas, tiene de por sí una intervención de cesárea, tiene complicaciones agudas, complicaciones anestésicas, complicaciones hemorrágicas, complicaciones infecciosas. A largo plazo, como ya vamos a ver posteriormente, una cesárea es factor de riesgo para un sinfín de patologías obstétricas como placenta previa, acretismo placentario, parto pretérmino, rotura uterina, etcétera. Entonces, no es tan sencillo decir, bueno, ¿qué hay de malo en que haga más cesáreas o que haga más inducciones? Si hay un problema que no se debe obviar. Entonces, lo que ahora se recomienda en cuanto a la medición del volumen de líquido amniótico es que se debería realizar con la medición del pozo vertical máximo. Y bueno, ya llegando a las últimas pruebas, y la que de alguna manera está en boga es las pruebas del estudio Doppler. Y aquí, de repente, como introducción, porque esto ya da para otra clase, es tener en cuenta que la prueba de bienestar fetal ante parto, en cuanto a Doppler, es la velocimetría de la arteria umbilical, ¿sí? Como primera prueba, pero solamente en embarazos de alto riesgo, como por ejemplo fetos que tienen restricción de crecimiento intrauterino, o embarazos dobles, o pacientes que tienen eh, anemia fetal, etcétera. Que luego eso ya vamos a presentar en cada una de las patologías. Y
La evaluación secundaria se realiza con la velocimetría de la arteria cerebral media y la velocimetría del conducto venoso. La velocimetría de la arteria uterina no ha demostrado utilidad, no se recomienda para evaluación del bienestar fetal. Donde se emplea, donde tiene utilidad, es en la predicción de la preeclampsia en el primer y segundo trimestres del embarazo. Además, aprovechamos para mencionar que la velocimetría de la arteria cerebral media se utiliza para la detección de la anemia fetal. Esto es importante en pacientes que tienen inmunización RH, que tienen el problema de incompatibilidad, cuando la madre es O negativo y su esposo es O positivo y el bebé es O positivo. ¿Sí? Se desencadena una respuesta inmune que va a destruir los hematíes fetales y esto va a llevar a anemia fetal. Vamos a tener una sangre fetal más diluida, menos viscosa, con mayor velocidad en el estudio Doppler, y esto lo detecta la velocimetría de la arteria cerebral media. Y actualmente es la prueba de elección, la velocimetría de la arteria cerebral media, para evaluar la presencia de anemia fetal. Muy bien, entonces, en el resumen de pruebas prenatales, en primer lugar hay que tener en cuenta que la precisión o eficacia de cualquier método es limitado. Hay un amplio rango de variación biológica normal del feto que hace que la interpretación de estos resultados en las pruebas constituya un reto. A pesar de que contamos con métodos más complejos, los resultados anormales pocas veces son confiables. Entonces, más que ir hacia evaluar enfermedad o compromiso del feto, lo que nosotros realizamos con estas pruebas es hacer el pronóstico de bienestar fetal. Aquí tenemos un cuadrito que nos indica cómo haríamos el abordaje de acuerdo a cada una de las patologías. Por ejemplo, en todas las gestaciones se podría indicar desde las 24 o 28 semanas la realización del conteo de movimientos fetales en forma diaria y así para cada una de las patologías. Por ejemplo, en el caso de fetos que tienen restricción de crecimiento intrauterino, ya habíamos mencionado que la prueba de elección en realidad es el Doppler. Si es que no contamos, podríamos utilizar el perfil biofísico modificado. La frecuencia es 1 a 2 veces por semana y se empiezan a realizar a partir del momento del diagnóstico de RCIU. En general, las pruebas de bienestar fetal para embarazos de bajo riesgo se realizan, como ya vemos aquí, a partir de las 24 o 28 semanas, ¿sí? Pero en embarazos que tienen algún trastorno podrían empezar incluso antes. Por ejemplo, aquí tenemos una paciente que tiene el antecedente de una muerte fetal previa. La prueba de que se recomienda es un perfil biofísico modificado, 1 a 2 veces por semana a partir de las 32 semanas. ¿Por qué a partir de las 32 semanas? Porque aquí hasta cierto punto el riesgo de prematuridad ya es bajo. Antes de las 32 semanas, las complicaciones de la prematuridad exceden al compromiso de asfixia fetal. Por eso, como punto de corte, vamos a ver que para la gran mayoría de patologías, las evaluaciones empiezan en embarazos de alto riesgo a partir de las 32 semanas. ¿Sí? Ya en patologías que tienen mayor compromiso, empiezan a partir de las 26 semanas. Muy bien, entonces aquí tenemos un algoritmo en el cual tenemos que para la evaluación del bienestar fetal, de base podemos utilizar el test no estresante y la medición del índice de líquido amniótico. Si salen normales, repetimos de acuerdo al intervalo indicado, pero si sale no reactivo y o con un índice con líquido amniótico reducido, podríamos pasar hacia una prueba estresante o hacia un perfil biofísico. Si la prueba sale negativa, sigo con mi evaluación continua de acuerdo al cronograma. Si sale positiva, podría realizar un perfil biofísico y si sale 8, está todo ok, repetimos la prueba, pero si sale menor o igual a 6, pensar en terminar el embarazo o realizar una vigilancia estrecha. Esto depende del tiempo de embarazo. Supongamos que en términos generales, si tengo más de 34 semanas, la primera posibilidad es terminar el embarazo, pero si tengo menos de 74 semanas por las complicaciones de la prematuridad, se impone una vigilancia estrecha. Entonces, en este cuadro se presenta un resumen de la tasa de muerte fetal en una semana de prueba normal de vigilancia fetal. Es decir, cuántos bebés murieron
a pesar de tener un resultado normal en una prueba de bienestar fetal preparto. Aquí tenemos que tenemos una tasa de mortalidad de 1.9 por mil para la prueba sin estrés, 0.3 para la prueba de estrés de contracción, 0.8 para el perfil biofísico y el perfil biofísico modificado. Entonces, ¿por qué se da este resultado? También porque hay que tener en cuenta que estas pruebas no van a poder diagnosticar eventos de hipoxia agudos, como por ejemplo un desprendimiento prematuro de placenta o un accidente del cordón umbilical como un prolapso de cordón, ¿sí? Hay que también remarcar que estos resultados se corrigen para anomalías fetales que también están asociados a muerte perinatal, ¿sí? No hay ninguna prueba 100% certera. Entonces, de repente esto se entiende de forma más amigable. La tasa de falsos negativos es baja para cada una de las pruebas. La mejor de todas es la prueba de tolerancia a las contracciones, 0.04 de falsos negativos. Y la tasa de falsos positivos, aquí sí estamos bastante mal. Y este es el punto débil de las pruebas de evaluación del bienestar fetal. La mejor de ellas, la prueba estresante, tiene una tasa de falsos positivos de 35 a 65%. Es decir que la mayoría, ¿no? Porque si tomamos como punto de corte 65, está bien, ¿no? No es un falso positivo. El test no estresante hasta 90% puede darme de falsos positivos. Es decir, que en vano me apuraría a terminar un embarazo o a realizar algún procedimiento, alguna intervención, porque la gran mayoría son falsos positivos. Entonces aquí, este es un resumen en el cual para cada una de las pruebas tenemos los componentes, cómo se dan los resultados, que es algo que ya hemos revisado, sus falsos negativos positivos y la tasa de muerte fetal en una semana a pesar de tener una prueba normal. Para cada una de las pruebas de bienestar fetal, que queda como un resumen para que después lo revisen. El perfil biofísico se considera normal cuando tiene 8 o 10, equívoco o dudoso de 6 sobre 10 y anormal cuando es menor o igual a 4 sobre 10. El perfil biofísico modificado que solamente utiliza el test no estresante y la medición del líquido amniótico se considera como normal cuando tiene el test no estresante reactivo y un pozo vertical de más de 2 centímetros. Y es anormal cuando tiene un test no estresante no reactivo y o un pozo vertical de menos o igual a 2 centímetros. Esas son las referencias y si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto. Doctor, con respecto a las pruebas con estrés, ¿estas no podrían desencadenar el trabajo de parto? Así es, muy buena acotación. Por lo tanto, la prueba de estresante tiene sus contraindicaciones. No se podría utilizar en un embarazo pretérmino, porque como ha mencionado Junior, podría desencadenar un trabajo de parto en las pacientes que no tienen un embarazo pretérmino. Tampoco se puede realizar en pacientes que tienen una contraindicación para el trabajo de parto. En una paciente que tiene una placenta previa y que sabemos que está contraindicado el parto, no podríamos simular contracciones de trabajo de parto al realizar el test estresante. Por lo tanto, esta es una contraindicación importante a tener en cuenta. Por ejemplo, en una paciente que tiene ya 2 o más cesáreas, tampoco se puede llevar a la paciente hacia un trabajo de parto. Por lo tanto, tampoco se deberían realizar este patrón de contracciones del test estresante. Entonces, en general, la contraindicación del test estresante es un embarazo prematuro y o una paciente que está contraindicado el trabajo de parto. Muy buena acotación, Junior. Doctor, y con respecto a este tipo de pruebas, entiendo que lo que nosotros buscamos es que tenga una buena evolución al momento del parto, o sea, hablando de un parto vaginal. Pero en el caso, digamos, de fetos en posición podálica o pélvica, ¿también servirían estos tipos de pruebas? Claro, también podría servir porque podemos tener un feto que está en una presentación podálica, tiene 36 semanas, pero la paciente refiere que se está moviendo menos. Entonces, aquí no necesariamente la idea es que, bueno, obviamente sí es una premisa importante tener en cuenta que dentro de lo que se pueda, lo ideal es que una paciente tenga su parto.
pero no necesariamente estas pruebas lo que tratan de decirme es que todo me vaya bien en el parto, sino detectar alguna complicación en cualquier momento de la gestación. Podemos tener fetos que tienen una restricción de crecimiento intrauterino, podemos tener pacientes que tienen diabetes gestacional, que tienen un problema de preeclampsia, en las que se puede desencadenar insuficiencia placentaria. Entonces nosotros debemos hacer el diagnóstico de esa insuficiencia placentaria para pensar de repente en terminar el embarazo y evitar alguna complicación fetal. Ojo, no necesariamente la idea es, bueno, es una premisa a tener en cuenta, pero no necesariamente la idea es que trabajamos para solamente pensando en que la paciente tenga un trabajo de parto exitoso, sino también evaluar el bienestar fetal en cualquier momento de la gestación, sobre todo en embarazos de alto riesgo. Doctor, ¿Sí? en el primer nivel de atención, para realizar estas pruebas de bienestar fetal, aparte del conteo de los movimientos, ¿qué otra prueba podría realizar o necesariamente tengo que enviar a otro centro? Mm, bueno, he tenido oportunidad de conocer centros en Puno, en Arequipa, e irónicamente cuentan con monitores fetales, incluso cuentan con ecógrafos, con buenos ecógrafos. ¿Cuál es el problema? Capacitación. Los médicos, las obstetrices, las enfermeras no están capacitadas para realizar el monitoreo fetal electrónico, no están capacitados para realizar una ecografía. Entonces, y yo, por ejemplo, bueno, aprovecho tu pregunta para darles un consejo. Bueno, obviamente nadie quiere que sean radiólogos, pero hasta cierto punto sí sería útil que ustedes traten de realizar un curso de ecografía para poder realizar mediciones básicas para poder evaluar. Por ejemplo, esta medición de líquido amniótico hasta cierto punto es algo relativamente sencillo. No estamos induciendo a que aprendan Doppler o otros estudios más avanzados, pero como ya hemos mencionado en la presentación, para realizar un monitoreo fetal electrónico y para realizar una medición de líquido amniótico no se necesita mucha capacitación, es algo relativamente sencillo. Obviamente, esto no estoy induciendo a que solo sean ecografistas, porque el realizar una ecografía es el primer paso. Lo más importante es aprender a interpretar. ¿Sí? Cualquier persona, si se le enseña, podría realizarlo, pero lo que nos hace a nosotros médicos es poder interpretar estas pruebas. Entonces, yo he conocido, como les menciono, en Puno y en Arequipa, en centros incluso alejados de las grandes ciudades, de los centros poblados más grandes, lugares en los que tienen su ecógrafo bien guardado, su monitoreo fetal electrónico bien guardado. Y el problema es capacitación. Entonces, de ahí el consejo. Aprovechen, obviamente, que cuando haya un diplomado, un curso avalado por instituciones serias que tienen el rigor científico, para hacer estos cursos, ¿no? Sobre todo los de ecografía. Incluso algunos de los grupos de la universidad trataron de articular con los médicos radiólogos docentes un curso para este año, pero creo que lamentablemente ya no podrá ser debido a la presencia de la pandemia. Entonces, es algo que siempre deberían tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en España, donde tienen un sistema sanitario fuerte, con atención primaria bastante desarrollada, los médicos de familia son los que realizan estudios ecográficos básicos, ¿no? Entonces, no demos lugar a que otros profesionales ingresen y nos quiten nuestras herramientas, ¿no? Nosotros debemos siempre tener un conocimiento básico y ahora, en el caso de que supongamos ya estamos bastante lejos, la única prueba que tendría sería el conteo de movimientos fetales. Pero como les menciono, la gran mayoría de establecimientos tienen estos ecógrafos. Y los monitores fetales electrónicos. Entonces, la capacitación tampoco no es nada complicada, no es algo muy, muy difícil. Este, y yo sí los animo a que
a que puedan repasar, estudiar un poco, de repente y desarrollar un poco más con algún curso y poder hacer estas pruebas que son bastante útiles para la evaluación del bienestar fetal. Bueno, finalmente, si no tuvieras estas pruebas, ya pues definitivamente tendrías que referir a la paciente para que se realice un monitoreo fetal electrónico y o una ecografía, ¿no? Si es que no cuentas con los estudios. Solamente te basarías en el control de movimientos fetales. Pero, como ya hemos mencionado, en la secuencia de alteración del feto, ¿cómo también podríamos nosotros pesquisar o detectar una complicación del feto? Cuando tiene una altura uterina menor para la edad gestacional, ¿sí? En el control prenatal, esa también sería otra manera, ver inicialmente un feto que no está creciendo. Entonces, esa es también se podría considerar a la evaluación del bienestar fetal la medición de la altura uterina como una prueba grosera inicial, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros, bueno, no tirar la toalla y decir, bueno, como no estoy en, en el Hospital Honorio Delgado, no puedo hacer Doppler, no puedo hacer monitoreo, no puedo hacer perfil físico, ya no puedo hacer evaluación de bienestar fetal, no. Un verdadero médico utiliza las herramientas a la mano para realizar el seguimiento y la detección a todo nivel. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en relación a la conducta que se debe seguir en caso se detecte que, o sea, las pruebas nos indican que el bebé no está en un bienestar fetal y probablemente está ocurriendo el sufrimiento fetal o así no está yendo de forma correcta. La conducta a seguir, por lo que no sé si entendí bien, es básicamente es inducir el parto o es que existen otra serie de conductas que dependen de ciertos criterios que se deben seguir y si es que es así es como que no hay, o sea, es como que existe aparte, digamos, que se puedan hacer otros diagnósticos diferenciales, digamos, de ese sufrimiento, como para detectar alguna patología en específico, o solamente todas estas pruebas solamente son para decidir si es que induzco o no induzco el parto, o no me quedo muy clara esa parte. Mm, bien, la idea de estas pruebas es evaluar el bienestar fetal. No estamos hablando de alguna patología en específico. Ya cuando nosotros hagamos el estudio de cada una de las patologías, vamos a ver que estas pruebas lo que tratan de evaluar es el bienestar del bebé, es decir, la salud del bebé, que sumado a la evaluación de la madre me van a llevar a una conducta. Por ejemplo, estas pruebas se van a utilizar en evaluación de pacientes que tienen preeclampsia, en pacientes que tienen diabetes gestacional, en pacientes que tienen un feto con restricción de crecimiento uterino, pacientes que tienen embarazo gemelar. Es dependiendo de cada una de las patologías en las que estas pruebas pueden ayudar a tomar la conducta, ¿sí? Ahora, básicamente, cuando nosotros tenemos unas pruebas que nos están indicando alteración, bueno, en realidad el término de sufrimiento fetal, como ya vamos a conversar mañana, ya no se debería utilizar. Cuando nosotros tenemos una sospecha de alteración del bienestar fetal, la indicación es terminar el embarazo. Lo ideal es mediante una inducción del trabajo de parto. Si es que la paciente no tiene condiciones para una inducción de trabajo de parto, se realizaría la terminación del embarazo por vía alta. Esto es muy sencillo de indicarlo en una paciente que tiene una gestación a término o que tiene una gestación de más de 34 o 36 semanas, dependiendo de la capacidad de atención del prematuro que tenga el centro de atención. Pero menos de 34 semanas ya es un tanto difícil. ¿Por qué? Porque también tenemos del otro lado complicaciones de la prematuridad. Es decir, voy a sacar un bebé demasiado prematuro que también va a tener problemas, va a tener patologías. Entonces, básicamente estas pruebas lo que me dan es una evaluación del bienestar fetal. Cuando tienen un resultado anormal, la indicación es no basarnos solamente en una, sino realizar 2 o 3 pruebas y de acuerdo a eso tomar la conducta. Básicamente el camino final, cuando tengo una sospecha de alteración del bienestar fetal o lo que se llama un estado fetal no tranquilizador, la indicación es terminar el embarazo. Por ejemplo, ya adelantándonos un poco, en restricción de crecimiento intrauterino, aquí la detección se hace con el Doppler y dependiendo de los parámetros anormales, la indicación es terminar el embarazo de acuerdo a la edad gestacional. O sea,
lo que básicamente nos van a decir estas pruebas es, el bebé está bien, ¿sí? Y con un valor predictivo negativo alto, y también nos pueden decir, ojo con este bebé porque puede estar comprometido, pero eso deberíamos comprobarlo siempre con 2 o 3 pruebas. Y en ese caso, que si tenemos que un feto está comprometido, la idea es sacarlo del útero, tenerlo afuera, porque la balanza nos indica que es mejor que esté afuera que adentro. Y en todo caso, como mencionó Eric, en caso de que, por ejemplo, en un centro de salud se detecte, por ejemplo, que los movimientos fetales están disminuidos, ahí la conducta, no sé si la más adecuada sería hacer la referencia para que en otro lado le hagan la inducción de parto o la inducción la haría en ese mismo centro de salud. Si tenemos una paciente que tiene disminución de movimientos fetales, como ya lo hemos mencionado, no necesariamente procedemos a la inducción del parto, dependiendo también de las características de la paciente. Si es una paciente que tiene 42 semanas, claro que sí tiene que inducirse. Si es una paciente que tiene 39 semanas y tiene preeclampsia, claro que tiene que inducirse. Pero si es una paciente que tiene 36 semanas, la indicación aquí es realizarle un test no estresante, como ya hemos mencionado, y de acuerdo a eso tomar la decisión. Como ya hemos mencionado, la gran mayoría de estos bebés en los que la madre refiere que el bebé no se está moviendo, van a salir no reactivos en el test no estresante y van a seguimiento normal. Obviamente en pacientes que son de bajo riesgo, que no tienen problemas. En el caso de que el test no estresante sale no reactivo, podríamos ampliar con una medición de líquido amniótico, con un perfil biofísico o con un test estresante. Esas opciones podríamos tener en cuenta. Es decir, no tomemos decisiones solo basadas en una prueba anormal. Tenemos que ampliar nuestros estudios y hacer una evaluación conjunta de todos los datos que nos entrega la mamá y las demás pruebas auxiliares. ¿Alguna otra pregunta? Si no hubiera preguntas, doctor Cáceres, ¿algún comentario sobre el tema? Quizás, doctor, ya usted prácticamente lo ha dicho todo, pero resaltar, ¿no? Que definitivamente la vigilancia fetal es parte del control o de la atención prenatal. Y como también usted muy bien lo ha dicho, nosotros tenemos que tener una vigilancia fetal estricta en pacientes que tengan factores de riesgo. Hay gestantes que no solamente tienen un factor de riesgo, tienen 2, 3 factores de riesgo. Por ejemplo, una mujer que tiene antecedente de una mala historia obstétrica, ¿no? 2 muertes fetales intraútero, por ejemplo. Entonces es una mujer que tiene que estar siendo controlada, no pues en el primer nivel, tiene que estar siendo controlada en el tercero o cuarto nivel, donde se cuenta con los especialistas, donde se cuenta con los equipos necesarios para actuar correctamente cuando tiene que ser. Ahora, usted también ha mencionado de que una sola prueba dentro de estas pruebas del control en el preparto, una sola prueba no es suficiente, así es, una sola prueba no es suficiente. A veces nosotros podemos encontrarnos, como usted ha mencionado, con una de estas pacientes, una obesa, por ejemplo, ¿no? En la que más difícilmente va a hacer la percepción de movimientos fetales. Y con solamente hacer que se llama de repente un monitoreo, vamos a ver de que el feto es reactivo, de que el feto está activo. Entonces nosotros vamos a descartar el temor a que de repente en esta paciente que no percibe los movimientos fetales esté preocupada. Y a la inversa, hay pacientes que han llegado a muchos hospitales, incluido el nuestro, en que han llegado porque no percibían los movimientos fetales y que desgraciadamente la persona que las atendió no fue una persona demasiado profesional y lejos de ver, de hacer la evaluación fetal para ver si es que hay, ¿qué se llama? Si es que hay compromiso fetal o no. Hizo una ecografía a la ligera, vio a los latidos también, ya chao, y le dio el alta.
No, así no es. ¿Y qué pasó? Pasaron 2, 3 días, la paciente regresó con óbito fetal. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en pacientes con alto riesgo. Uno. Dos, si una paciente viene y dice que no percibe los movimientos fetales, ya el doctor Turpo claramente ha dicho de que la madre, desde que percibe los movimientos, ya conoce más o menos el ritmo de los movimientos fetales del feto. Y entonces se preocupa, obviamente, no se preocupa cuando pasan unas horas, y ya no. Generalmente ya va viendo el ritmo y generalmente va viendo de que están bajando. Y efectivamente, hacia el final del embarazo, disminuyen los movimientos fetales, como también se nos ha explicado. Pero igualmente hay un ritmo y una frecuencia de los movimientos que la madre los conoce. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si la paciente viene porque están disminuidos los movimientos fetales, tenemos que hacer no una prueba, más de una. Y si vemos de que las pruebas ya descartan que haya compromiso fetal, recién podemos pensar, si la gestación no es de término, entonces en darle el alta. Pero si es que no es así, tenemos que hospitalizar a la paciente, hacer un mayor número de exámenes, y si es que encontramos de que hay un compromiso en el feto que no va a soportar un trabajo de parto, entonces tendremos que irnos por la vía alta, obviamente. Nosotros en el Hospital Honorio Delgado, si no hubiesen sido cuestiones políticas, ya tendríamos la unidad de medicina fetal, que es donde tendrían que controlarse estos fetos en los hospitales de tercer y cuarto nivel, en donde se cuenta con gente calificada, capacitada, con monitores electrónicos fetales modernos, con ecógrafos de alta gama, con, ¿qué se llama?, con todos la implementación para hacer biopsia de vellosidades coriales, para hacer cordocentesis, etcétera, etcétera. Nada más, doctor, gracias. Gracias, doctor Cáceres. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hubiera ninguna otra pregunta, nos vemos el día de mañana para discutir el tema evaluación intraparto. Buenas noches con todos. Gracias por la atención. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señores alumnos y señoritas alumnas.